A continuación, activa tu cuerpo en casa con el área de deporte, un espacio de la Secretaría del Deporte y la Recreación de la Alcaldía de Cali. Buenos días, un saludo a todos los instructores deportivos, a los instructores fitness, a los instructores de actividad física de Santiago de Cali. Un gran saludo a todo el personal de la Secretaría del Deporte, a todas las personas en estudio que nos colabora, a nuestro director Carlos Diago, nuestro secretario, a nuestra directora del programa Cali Deportiva, Jacqueline Largo. Hoy vamos a tener un encuentro muy importante con un preparador físico de mucho nivel en cuanto al deporte del fútbol, Andrés Gómez, profesional de la Escuela Nacional del Deporte, con especialización en fútbol y con una maestría en la Universidad de España, el cual ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en diferentes situaciones del fútbol, tanto en escuelas de formaciones deportivas como en el fútbol de alto rendimiento, en equipos muy importantes. Ya viene a dirigir de equipos de Centroamérica también y otras partes de Sudamérica. Y vamos a hablar de algo muy importante que es la preparación física en casa. No es lo mismo la preparación física en el campo, con todas las medidas que tenemos, todos los medios, con todos los implementos, que trabajar desde la casa. Entonces vamos a hablar con Andrés y vamos a revisar todas estas dinámicas. Un saludo, Andrés, ¿cómo estás? Un saludo, Wilson, un saludo para todos los instructores, entrenadores, preparadores físicos que hoy nos están acompañando. Un agradecimiento especial para la Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría del Deporte y la Recreación y para toda la gente acompañando en el estudio. Bueno, Wilson, tú tienes razón, es diferente la preparación que se realiza en el contexto habitual, hablando del caso del fútbol, a todo lo que hemos vivido por esa pandemia. Ha sido bastante difícil lo que hemos afrontado en esta cuarentena. Hemos tenido algunos inconvenientes en cuanto a las capacidades físicas condicionantes que debemos desarrollar y que las hemos perdido. Y el desarrollo que hemos venido haciendo por algunas plataformas pues nos ha permitido minimizar este flagelo, pero no siendo lo ideal, pues es lo que tenemos en el momento. Se han presentado estudios, el reinicio de las competencias, y no solamente aquí en Colombia, en el mundo, y estamos aprendiendo porque esto habíamos vivenciado. Estos periodos transitorios tan largos nunca no lo habíamos tenido. Pues. Bueno, Andrés, hoy en día hay muchas de las personas, y lo hemos hablado contigo muchas veces, muchas de las personas recogen los medios y los métodos de entrenamiento del alto rendimiento y lo vienen y lo aplican en las escuelas de formación deportiva, ¿ya? Entonces, primer punto para contextualizarnos la pregunta, todo este andamiaje que se utiliza en la preparación física del alto rendimiento es lo indicado para que se aplique en las escuelas de formación deportiva. Excelente pregunta, Wilson. Mira, nosotros hemos tenido discusiones desde la academia, ahora que estoy siendo parte como coordinador deportivo de un club de fútbol de acá en la ciudad. Estamos reorganizando nuestro plan estructural y no es lo adecuado, no es lo adecuado. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque existen unas etapas del proceso de formación deportiva, una etapa de adaptación, una etapa de iniciación, una etapa de tecnificación, una etapa de rendimiento y la última etapa que es donde me he desempeñado en los últimos años, que es la etapa de altos logros o alto rendimiento deportivo. Nosotros tomamos todo este andamiaje, toda esta base de la preparación y al final optimizamos los rendimientos y los factores de las capacidades funcionales, pero pretender contextualizar todos los métodos, las metodologías, medios que día tras día se vienen implementando en el fútbol profesional para las categorías de etapas de formación es muy difícil. Yo creo que nosotros en Colombia dolemos de no tener investigaciones en edades tempranas
salvo algunos clubes que le hacen una inversión importante a sus fuerzas básicas, divisiones menores, etapas de formación, lo logran hacer. Pero es difícil, hay que sí tener unos modelos, unos referentes, pero hay que aterrizarlos a nuestro medio. Recuerda que no es lo mismo todas las condiciones genotípicas de nuestros deportistas y mucho menos nuestros factores fenotípicos o conductuales. Si lo vemos aquí mismo, nosotros tenemos jugadores diferentes de la costa, jugadores diferentes de la costa pacífico, atlántica, los jugadores del Valle son diferentes a los de Antioquia y eso hace que nosotros tengamos que modelar nuestras propias condicionantes. Andrés, acabas de tocar un tema y lo hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. O sea, el dilema del fútbol es que es un deporte de conjunto como tal. Y deporte de conjunto como tal, pues uno tiene que optimizar los tiempos de entrenamiento. Pero definitivamente en el fútbol también es muy importante el principio de la individualidad, comenzar a especificar este principio de la individualidad para planificar el entrenamiento de cada uno de los jugadores o cada uno de los deportistas, cada uno de los niños. Sí, claro, 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 Wilson, totalmente. Mira, nosotros generalmente lo que realizamos y son unas evaluaciones de entrada, unas evaluaciones pedagógicas que te dicen hacia dónde te tienes que direccionar. Estas evaluaciones dentro de la planificación te van a marcar un direccionamiento, un plan estratégico de qué queremos afrontar con esos deportistas. Generalmente en Colombia nosotros tenemos tres tipos de escuelas, unas formativas, unas escuelas recreativas y unas escuelas con miras al alto rendimiento, o sea, escuelas de formación deportiva que pretenden vender su producto en el exterior. Hoy en día yo estoy trabajando con una de esas escuelas del último orden y estamos modelando el tipo de evaluaciones que hacemos para poder llevarlos hacia lo que nosotros pretendemos en cada etapa. Ya cuando llega a un profesional, el principio de la individualización es fundamental. Hoy todos los clubes colombianos que estamos afrontando este tema de la pandemia, se realizaron unas pruebas bioquímicas, se realizaron unas pruebas funcionales y cada jugador tiene su propio trabajo, su propio lineamiento para abordarlo en estas 5 semanas que se han dado de inicio al primer día de competencia. Ya. Andrés, con relación a la situación que estamos hoy en día, que ojalá salgamos pronto, pues la ciencia, la medicina está pendiente de que salgamos de esta situación. El trabajo en casa sí tiene algún interés, o sea, el trabajo en casa sí nos desarrolla algo o definitivamente con relación a la parte específica del fútbol debemos de salir a la cancha. Mira, Wilson, lo que hemos podido observar, y te lo digo porque estoy liderando un proyecto piloto con 10 deportistas, 10 futbolistas nuestros, sus otros 10 que no hemos podido tener en estos últimos días. La condición atlética se perdió, la condición atlética de los que tenemos como piloto concentrados bajó en la capacidad de la fuerza un 10%, el peso total se bajó entre 7 y 5 kilos como promedio y algo que notamos fue la condicionante de la resistencia, nosotros la perdimos totalmente. Y los valores de la composición corporal, los niveles de porcentaje de grasas aumentaron, que era lo que esperábamos. Pero los que tuvimos con un entrenamiento vía virtual continuo, esas no fueron tan grandes. Las pérdidas se disminuyeron, pero no fueron tan grandes. Tuvimos un porcentaje del 15% en beneficio de los que estuvieron entrenando. Hay algo que yo sí estoy en desacuerdo, es que muchos
muchas personas empezaron a realizar entrenamientos sin ningún direccionamiento. Por eso aplaudo lo que ustedes han hecho desde la Alcaldía de Cali, desde la Secretaría del Deporte y la Recreación, porque vincularon a las personas, no solamente a sus entrenados, sino a las familias, ¿sí? Y pudieron llevar un espacio de centro. La parte psicológica es algo que significativamente pero fue de forma profesional y direccionada. Uno en esto tiene mucho miedo a musas. Hay una radiomieliosis que por el exceso de entrenamiento, mucha gente hoy en día lo que hace son entrenamientos HIIT, porque es una moda, ¿sí? High Interval Training, y estos entrenamientos de alta intensidad deben de ser guiados por un profesional para que no vaya a ocurrir ningún tipo de eventualidad, alguna anomalía funcional, ¿no? Entonces, para mí es importante que los que direccionan estos programas sean personas profesionales y que cuenten con el apoyo de profesionales en el deporte, en el área de la salud. Ya, Andrés. Bueno, y en relación a eso, por ejemplo, cuando estamos trabajando, definitivamente que debemos de planificar ese trabajo en casa. ¿Cuál sería la recomendación de comenzar a trabajar? O sea, nos podemos trabajar sobre una cualidad física específica, debemos de trabajarlas todas. ¿Cómo podemos trabajar? Necesitamos el balón con relación a la parte específica del fútbol, o qué medios, qué implementos podemos utilizar para optimizar este trabajo en casa. Mira, Wilson, nosotros hemos visto que las condicionantes que más se han perdido, además de la fuerza, la parte coordinativa. La parte coordinativa como unas capacidades coordinativas como la adaptación, la organización, el equilibrio, se fueron perdiendo y hoy en día que estamos viendo el retorno a las competencias, vemos que la mayoría de las lesiones se ha presentado por algunas de la parte de la fuerza y la coordinación. Para mí, y estamos trabajando con los preparadores físicos de nuestra institución, las recomendaciones que hemos dado es hacer mucho énfasis en la coordinación. Puede ser con medio, con una pelota, con un palito, con una estaca, diferentes tipos de medios que podemos tener en la casa y podemos afrontarlos. Es difícil tener la parte contextualizada del juego, es algo que nos hemos dado a enviar algunos videos de partidos, de cosas que ellos puedan volver a contextualizarse al juego, pero es muy difícil. Esa parte la vamos a dejar en una quinta etapa. Nosotros hemos dividido 6 etapas. La etapa del regreso a la parte de los centros de acondicionamiento, los gimnasios, a las canchas hemos vuelto con trabajos individualizados, y hace 5 días nos llegó corte del Ministerio el Ministerio de Salud en cuanto nos decía que ya teníamos que empezar a implementar los mecanismos de bioseguridad para poder aperturar nuestras escuelas deportivas, nuestra escuela de formación. Entonces nosotros vamos a hacer mucho énfasis en lo que son las capacidades coordinativas, y a partir de estas capacidades coordinativas empezaremos los trabajos de las capacidades funcionales como la fuerza, que es lo que hemos visto que más se ha perdido. Hemos perdido volúmenes musculares entre el 15% y entre el 10 y el 15%. Entonces vamos a volver a retomar todo este tipo de actividades. Es lo que hemos visto en las evaluaciones que hemos hecho. Ya, Andrés, en esta parte coordinativa, por ejemplo, lo que más vemos en el fútbol es el manejo, la utilización de los medios de la escalera, los conos, los aros. ¿Hay alguna recomendación especial en los trabajos de coordinación con relación al tiempo, la intensidad, la ejecución? ¿En qué momento se realizan? Si al principio, al final del entrenamiento. O sea, sabemos que se hace al principio del entrenamiento,
pero una recomendación más específica con relación al fútbol de tu parte. Sí, a ver, la coordinación, recordemos que es una cualidad de sinergia entre varios órganos, varios grupos musculares. Nosotros generalmente miramos la coordinación desde pasar una escalera y hace parte de eso, pero tener, tener la preparación adecuada para llegar a los trabajos coordinativos, las capacidades coordinativas, separarlas durante los microciclos de entrenamiento, poder decir, bueno, hoy vamos a trabajar la capacidad de ritmización, al otro día poder trabajar la capacidad de acoplamiento, la capacidad de orientación, de diferenciación, la capacidad de cambio, tener como las capacidades coordinativas separadas para después llegar a lo más específico del deporte. En este caso, nosotros siempre que y mezclarlo, porque decimos no, en Europa lo trabajan así, pero si nosotros acá hacemos desde el contexto y desde el inicio empezamos a separar un poquito estas coordinativas y le podemos ir metiendo poco a poco la presencia del balón, la presencia ya del rival. Yo creo que estas primeras etapas va a ser más beneficioso. Entonces, por, por conocimiento te digo, lo he hecho así en mis trabajos de iniciada y me ha dado muy buen resultado. Ahí acabas de tocar un punto muy doliente, Andrés, o sea, un punto muy doliente, muy álgido, muy controvertido, porque lo hemos hablado varias veces de forma personal tú y yo, pero definitivamente el dilema del fútbol son las personas que van y ven métodos de entrenamiento, metodologías de trabajo del alto rendimiento, regresan a Colombia y lo quieren aplicar en las escuelas de formación deportiva. Por ejemplo, muchas veces ya hay entrenadores que le dicen a uno, no, 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 todo es con el balón, todo es con el balón, coordinación con el balón, fuerza con el balón, flexibilidad con el balón, todo con el balón. Y muchas veces no forman a los deportistas desde algo muy general para ir luego a la parte específica. Acabas de tocar un tema muy importante, o sea, definitivamente incluso en la cualidad específica de la coordinación, entonces debemos de separar cada una de las capacidades coordinativas hasta que tengamos una globalización del trabajo y lleguemos al balón como tal. Totalmente de acuerdo. Mira, en el año 2006, cuando se hizo más fuerte algunas tendencias y modelos en Europa por la moda, ¿sí? Aquí llegó esa moda y se dijo que la fuerza no se debería trabajar. Desde el 2006 al 2016, que fueron 10 años, en esos 10 años las lesiones musculares, las lesiones osteomusculares, tendinosas fueron grandísimas, grandísimas. A nivel de fútbol profesional que no estábamos preparados. Y si nos vamos a la parte formativa, fue grandísimo los niveles de pérdida de muchos jugadores que se lesionaron. Nosotros nunca hicimos acondicionamiento anatómico porque según esas teorías no se utilizaba, no se hizo trabajos de hipertrofia, no se hacía trabajos de fuerza máxima, se omitió la resistencia a la fuerza y todo esto porque se decía de que un entrenador no lo hacía y que en esto ya la contextualización del juego lo era todo. Pero ellos, vosotros, yo fui uno de que también me dejé llevar por la moda, pero cuando empecé a ver rápidamente que mis jugadores empezaron a tener lesiones, que empezaron a tener, perdió velocidad en el juego, se perdió muchas de las constantes físicas, me tocó que hacer planes de contingencia en los cuales me tocó nuevamente reorganizar este proceso. Primero porque no había estado presente en la que estos trabajos, de estos planes de entrenamiento individualizados. No todas las personas aprenden al mismo ritmo. Hay que tener un muy buen nivel de conocimiento de la parte fisiológica para decir que con
el entrenamiento solo con balón, puedes llegar al trabajo de potencia aeróbica, por ejemplo, ¿sí? Yo sé que se puede hacer, pero tienes que saber en dónde arranca esa potencia aeróbica, qué es la intensidad, son los valores del volumen necesario para poder hacer un acondicionamiento. Hoy en día, todo el mundo está hablando de los métodos intermitentes, todo está hablando de la parte del HIIT, pero hay que tener un previo para poder asumir esos entre esta forma. Entonces, yo pienso de que nosotros tenemos, como te decía anteriormente, contextualizar lo que viene de Europa con lo que nosotros podemos hacer acá y con esto. Mirar todo ese proceso fenotípico, la conducta, el proceso fenotípico. Nuestros jugadores no son bien alimentados, nuestros jugadores tienen niveles de desnutrición grandes, los cuales nosotros tenemos que suplir prácticamente con las uñas. Y, y esto hace que no todos los jugadores estén anatómicamente dispuestos para asumir estos cambios de metodologías. Andrés, bueno, ya hablamos de la coordinación y hablando de la coordinación tocaste es un término que mejor dicho, a mí me pone a temblar. O sea, yo con todo lo que, entre comillas, he visto en la preparación física, en mi formación en todo, a mí me parece que hay un término terrible en este momento y mal utilizado, que es el HIIT. Te hago una pregunta y lo acabas de decir. ¿El término HIIT también se introdujo al fútbol? Sí, se ha introducido al fútbol. En este momento hay entrenamientos que cuando nosotros hacemos, hay dos cosas que nosotros estamos utilizando. Uno es el método concurrente para el entrenamiento de la fuerza y otro el entrenamiento del HIIT para entrenamiento de las capacidades de la resistencia. Pero hay que tener una preparación y saber qué capa funcional desarrolla. Recordemos de que nosotros tenemos un triángulo de oro de las capacidades condicionantes que son la fuerza, la resistencia y la velocidad. Pero estos métodos HIIT, ¿sí? Tienen una bioenergética. Esta bioenergética que nosotros empleamos tiene que tener una preparación. O sea, nosotros no podemos emplear un método HIIT o un intermitente de alta intensidad, ¿sí? Cuando de pronto el organismo no está preparado. Entonces esto también ha sido una posición bibliográfica. El profesor José López Barbero también lo habla en sus libros y José López Chicharro lo dice que el HIIT hay que estudiarlo más, hay que mirar si se necesita un entrenamiento para poder llegar a él, ¿sí? Y cuáles son los beneficios y cuáles son los valores que no son beneficiosos en este entrenamiento. Entonces, yo siempre que hago algo, antes de hacerlo, trato de vivenciarlo o de realizar ensayos previos a esto. Entonces, hoy en día tomamos las cosas a la carrera, a la ligera. Y bueno, se llega otro y lo reemplazas. Pero si nosotros de pronto nos ponemos a pensar que esta carrera de un deportista la vemos afectada, tendríamos que tomar en cuenta muchos factores antes de implementar cualquier trabajo que nos llegue acá a nuestro país. Andrés, estos temas definitivamente necesitamos una gran formación en capacitación y ojalá podamos tener la oportunidad desde Cali Deportiva. Sé que lo hemos estado trabajando con nuestra directora Jacqueline Largo, de poderles brindar a los clubes deportivos una gran capacitación con relación a diferentes temas. Definitivamente nuestra situación actual, pues esto de la pandemia no es fácil, pero Andrés, por ejemplo, esto a mí muchas veces, incluso los instructores fitness, y lo hemos hablado con mucha gente, esto del HIIT, cada entrenador hoy en día sale a hablar del cardio HIIT, vamos a trabajar con el HIIT. Señores, esto del HIIT no es un juego.
esto de una aplicación del HIIT como tal, tiene que estar uno muy bien preparado, tiene que estar uno muy bien, con unas buenas bases fisiológicas y también muchas veces, como lo acabas de decir, es moda, porque el HIIT también viene desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo en las Olimpiadas con Emil Satofet, el cual cambió todos sus métodos de trabajo para poder competir en 1500 en 3000 y comienza toda esta metodología de trabajo intermitentes, fraccionados, hasta que hoy en día le dan un nombre al HIIT, pero esto definitivamente, Andrés, habíamos hablado de las escuelas de formación deportiva y para aplicar el HIIT como tal en las escuelas de formación deportiva específicas del fútbol, debemos de tener mucho cuidado en esto y especialmente hoy en día mucha gente está trabajando con el HIIT desde las casas. Definitivamente debemos de tener mucho cuidado esto o simplemente lo podemos aplicar a la diestra y siniestra como lo estamos haciendo. No, mira, Wilson, una cosa que yo sí, pues, hablas desde ahí, desde Cali Deportivo, y que ya se está realizando. Nosotros en este momento estamos armando una asociación de preparadores físicos que no teníamos en Colombia. Y nosotros uno de las preocupaciones fundamentales, aparte de la investigación y académica, es que las escuelas de formación deportiva de los barrios, las escuelas que no tienen de pronto la económica, para trabajador físico, una persona que se haya metido a aula y que entienda un poco más de la parte fisiológica y que pueda hacer algunos trabajos. Hoy vemos entrenadores que toman un libro o leen algo que están haciendo en otra parte y lo aplican como llegue. Esto nosotros atacarlo desde que una escuela de formación deportiva tenga un profesional. Y yo no sé, en algún momento va a llegar que las competencias en nuestro departamento, yo hablo del Valle del Cauca, es que podamos en cada escuela un profesional, un educador físico, un deporte, con alguna especialización o alguna especialidad para que pueda guiar esos procesos desde la parte lógica y, y que les diga, bueno, venga, por qué hay que calentar? Una cosa tan sencilla. Hoy en día yo veo que el calentamiento hemos omitido. La gente ya no hace calentamiento. La gente directamente dice, no, el cuerpo ya tiene que estar listo, toma una pelota, 2, 3 movimientos y listo, entra a la fase central. Ya no tenemos la fase inicial como previo a esas fases. No utilizamos el calentamiento general, el calentamiento cívico para determinados grupos musculares. O sea, estamos atropellando los principios biológicos y esto lo que va a desencadenar es que más adelante tengamos deportistas frustrados porque seguramente va a llegar alguien que ponga unos estímulos que no son los óptimos y lesione a un jugador o una persona. No solamente el fútbol, se habla otras disciplinas deportivas. Lo que tú decías, yo veo que previo a algunos mis profesores, yo veía, vamos a entrar con esto, un trabajo coordinativo, pero las intensidades que manejan en esos trabajos coordinativos son altas. No tenemos en cuenta la frecuencia cardíaca, cuánto va a tener, cuáles son esas fatiga interna, esos estímulos externos, cómo afectan la carga interna. No hemos tenido en cuenta los valores de carga aguda con valores de carga crónico. Muchos de los jugadores de fútbol profesional, y quiero que estén pendientes de eso, van a sufrir muchas lesiones. No por la carga aguda de 1, 2, 3 partidos, pero la carga de diciembre, y espero que no sea así, espero equivocarme, vamos a tener muchos lesionados, porque es una acumulación de 17 partidos, 18 partidos en un lapso de tiempo muy corto para la preparación. Entonces, mi invitación es a que hicemos todos los planes de entrenamiento, los microciclos. Yo te digo, y conociéndote, Wilson, y conociendo a las personas,
tengo amigos ahí en la secretaría y todo esto. Yo sé que un profesor de un barrio, de una escuela, se arrima a uno de ustedes, los profesionales, y ustedes siempre están abiertos para brindar un acompañamiento. Y yo espero que la gente que nos esté escuchando eh, no haga caso omiso de esto, sino que busque ese tipo de asesorías y podamos llevar mejores entrenamientos. No escucho, no escucho, no escucho, no escucho. No escucho, nos quedamos sin audio. No sé si al aire estás tú o estoy yo. Estamos con problemas con el internet. Ya, listo, listo. Ya me... Sí, ahora sí, ahora sí. Estamos presentando problemas ahí Sí, de audio. bueno, qué pena. Ya se arregló el audio desde estudio. Andrés, definitivamente el dilema, hay muchos dilemas con el fútbol y la situación con el fútbol es que es nuestro deporte nacional, ¿ya? Y nuestro deporte nacional, todo el mundo opina sobre el fútbol, ¿ya? Cualquier persona opina del fútbol y eso está bien, pues porque es de interés público. Muchas veces has tocado algo, hay tenemos cualidades físicas, entre comillas, fuerza, velocidad, flexibilidad, resistencia y unas cualidades coordinativas, ya de las cuales deben de trabajar y trabajar específicamente para las escuelas de formación. Definitivamente estas, estas cualidades físicas y hablabas algo del calentamiento. Hoy en día mucha gente de una vez coge el balón y lo lleva a trabajar desde el calentamiento con el balón. Esto hasta donde tengo conocimiento vino desde Julio Velasco. Julio Velasco era el entrenador, era argentino, entrenador de la selección italiana de voleibol, campeón olímpico. Julio introdujo esto al fútbol, en los modelos integrales del trabajo con el balón. Pero definitivamente volvemos a repasar porque tenemos mucha gente de escuelas de formación. Definitivamente para las cualidades físicas, para desarrollarlas, la debemos de trabajar de una manera individual para luego trabajarlas en conjunto. Sí, mira, Wilson, hay algo que son las etapas del proceso de formación. Hay unas etapas de adaptación donde hay unos condiciones atléticos que deben llevarse. Sí, nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro club, que estamos exportando jugadores a México y a Brasil, no nos ponen problema por el tipo de jugador que le estamos mandando desde el punto de vista técnico, porque nos dicen que son jugadores muy habilidosos, muy bien dotados de esta parte técnica. Además, conveniente nos ponen es en su conformación anatómica. Nos dicen que los volumulares son muy bajos, ellos manejan 52% de posición muscular y nosotros manejamos como 42%, 10 menos. Para unas edades nosotros no tenemos en cuenta eh, esto, y cuando ya nosotros a los 17, 18 años queremos hacer una hipertrofia a un jugador, lo podemos hacer. Hemos dejado pasar una etapa de los 13, 14 años, ¿sí? Donde podemos aprovechar algunos procesos hormonales, ¿sí? En donde se disparan estas hormonas, podemos hipertrofiar más fácil, ¿sí? Y, y esto lo perdemos porque no nos damos a la tarea de, de realizar trabajos funcionales acordes a las edades o trabajos analíticos. Ya el analítico para nadie existe, ya no, son las metodologías estructuradas, sistémicas. Y bueno,
yo las entiendo y las comparto en muchas cosas, pero soy un partidario de que las metodologías hay sus etapas donde son estrellas y en la parte de lo que estamos hablando, eh, hay, unas, hay unas etapas en donde estas capacidades tienen que ir con algunos métodos que son más adecuados que otros. Por eso yo, en todas las que hemos tenido, en este conversatorio que hemos podido manejar, siempre recomiendo asesorar. Yo te he utilizado como asesor en muchas cosas, porque hay cosas que desconozco desde la parte fisiológica. Yo me he asesorado de médicos para las cosas. Y yo pienso que uno no debe saberlo todo. Uno tiene que tener un conocimiento y si desconoce algo, ir a donde las personas que son adecuadas y mira, ¿por qué esto así? ¿Por qué no esto? E ir intentando y crear un modelo propio para cada grupo que uno esté manejando. Son los grupos y más en nuestro contexto deportivo que no contamos con todas las herramientas tecnológicas, no con todas las herramientas y materiales e instalaciones deportivas. Entonces, eh, a veces equipos profesionales en los cuales yo he estado tienen muchas cosas. Tienen GPS, tienen plataformas de salto, plataformas de fuerza, T-Force, bueno, tienen de todo, pero hacen una cantidad de cosas y no saben qué hacer con ellas. No saben individualizar un entrenamiento para mirar un imbalance muscular, por ejemplo. Entonces, ahí es donde entra otro grupo de profesionales, ¿sí? Los cuales le pueden ayudar a uno. Entonces, para mí es importante que todas estas etapas se caractericen, ¿sí? Y después de caracterizar, pues podamos implementar y darle la dosis que toca. Yo te llevo a otro plano. Tú llegas al bachillerato, pero tienes que saber sumar, restar, dividir y multiplicar, ¿sí? Pero antes de multiplicar te enseñan a sumar. Antes de dividir te enseñan a restar. No pasas a eso. Y cuando ya sabes multiplicar, dividir, sumar, bueno, ya te enseñan logaritmos, te enseñan raíz cuadrada, otras cosas. O sea, se va implementando y se va volviendo una secuencia más grande y compleja. Ya, Andrés, ya casi se nos acaba el tiempo, pero voy a aprovechar en este momento. Te voy a comprometer. Sé que estamos hablando entre caleños. Con gusto estamos aquí. Estamos trabajando para la Secretaría del Deporte. Tú nos estás aportando. Andrés Gómez es un hombre formado de caleño totalmente, formado desde el barrio Alfonso López, ha pasado por todas las etapas de la vida, formado y con deseo de aportar a Santiago de Cali. Te comprometo, ojalá podamos contar. Sé que nuestra coordinadora Jacqueline Largo tiene muy buena gestión, muy deseosa, muy entregada a los clubes deportivos. Y pues la mayoría de nuestros clubes deportivos, de nuestro programa Cali Deportiva, son de fútbol. Entonces yo te pido el favor que en algún momento, sé que tienes la voluntad y poder estructurar antes de que se acabe el año una formación, que podamos tener unas charlas con los clubes de fútbol y podamos trabajar con ellos. Ya hoy en día nuestra situación es difícil, vuelvo y repito, por la pandemia, estamos estas herramientas tecnológicas, pero ojalá nos colabores un aporte, unas 2, 3 charlas que podamos tener con nuestro grupo de clubes deportivos específico de fútbol. Sé que no puedes colaborar en eso. Seguro que sí, Wilson, seguro que sí. A la doctora Jacqueline Largo, mi conocimiento, yo pienso que el conocimiento debe ser de de la humanidad. Uno se muere, nada se lleva. Yo pienso que eh, día tras día yo visito barrios buscando jugadores, yo visito entrenadores, tengo charlas con ellos y
dar unos talleres, dar para mí eso hace parte de mi pasión. Yo pienso que cuando uno trabaja en lo que le gusta, hace lo que le gusta, generalmente uno nunca trabaja un día en su vida. Entonces yo estoy dispuesto, cuando ustedes me digan, no hay problema. Y créame, Wilson, que el deporte colombiano, el deporte vallecaucano, que usted sabe que somos estandarte a nivel nacional, somos buenos porque acá en Cali nos capacitamos, acá en Cali buscamos de las ayudas y hay gente como usted que es proactivo y busca tener espacios de consulta, de crecimiento personal y profesional. Entonces, de antemano le digo, cuenten conmigo para lo que necesiten. Bueno, sé que también nos acompaña Luis Yesí Melo, que es amante del fútbol, apasionado del fútbol, entregado al fútbol. También lo vamos a meter en este proyecto. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron, estuvieron con nosotros. Muchas gracias a la Secretaría del Deporte, a nuestro director Carlos Diago, a nuestro subsecretario Johan Osorio y a todas las personas que componen la Secretaría del Deporte. Allá en estudio también muchas gracias porque el trabajo de ustedes en el estudio es muy arduo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima, Andrés. Hasta la próxima, Santiago. Hasta la próxima. Muchas gracias. Activa tu cuerpo en casa. Este fue un espacio de la Secretaría del Deporte y la Recreación de la Alcaldía de Cali.